que la persona cree está siempre con el Señor y en la eternidad vamos a estar ya presentes al Señor. Ahora estamos, como decía Pablo, estamos ausentes, no físicamente, pero vamos a estar en el momento que partamos de este cuerpo o el Señor nos venga a buscar, ya vamos a estar presentes al Señor, que es lo que nosotros anhelamos. Muchas personas están pensando, bueno, un día tengo que partir y estar presente delante del Señor, y eso es lo más maravilloso. El Señor nos deja hoy la oportunidad ya de deleitarnos en Él. Muchas personas están, por decirlo así, afanadas en otras cosas y no se están deleitando en el Señor. Y bueno, dicen, bueno, yo me voy a deleitar allá el día, pero hoy el Señor nos da la posibilidad de deleitarnos en Él. Él es nuestra delicia y realmente podemos estar, nuestra alma está satisfecha solamente en Él. No hay otra cosa que satisfaga el alma humana, aunque el hombre busca incansablemente en otras cosas. Lo único que satisface el alma es Cristo. En Él estamos plenos, dijo el Señor. Dice la palabra de Dios, y es una verdad. Dice, en Él estamos completos. En Él estamos y no tenemos necesidad de nada más. ¿Usted está en Cristo? Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces no tiene necesidad de nada más. Estamos completos en Él. Y dice la palabra del Señor, nadie nos engañe por medio de filosofía o de sutileza, porque en Cristo está la plenitud. Solamente en Él está la plenitud. Así que podemos descansar y podemos tener ese contentamiento, podemos estar alegres, contentos y disfrutar de su presencia siempre. Hay algo que hay en su presencia que no hay en ninguna cosa de este mundo. Plenitud de gozo. Podemos regocijarnos en Él. Muchas personas se regocijan en las cosas del mundo porque no conocen a Dios. Pero cuando usted conoce al Señor, se regocija en Él, se contenta en Él. En su presencia hay plenitud de gozo. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. No hay opresión. Aunque a veces el enemigo también hay ataques espirituales, todos vamos a sufrir ataques espirituales, pero en su presencia hay plenitud de gozo. Así que vamos a ir a la palabra del Señor. Yo estuve meditando mucho en una palabra, estuve buscando ahí en Timoteo, estamos hablando estuvimos hablando todo este tiempo acerca de la manifestación del fruto del Espíritu. El Señor nos dijo que Él quería y nos dejó para que nuestro fruto permanezca. Muchas personas piensan que el fruto o la manifestación del Espíritu Santo pasa por cosas, por milagros o cosas portentosas, que también puede ser, ¿no? Pero la manifestación del fruto del Espíritu es en el corazón del hombre. Es todo aquello que el apóstol Pablo dice. La carne también da evidencia, o da también, muestra algo, muestra cosas. La carne muestra, como lo dice en Gálatas, cuáles son la manifiestas son, hay una manifestación de las obras de la carne. ¿Y cuáles son? Vamos a Gálatas, después vamos a pasar a Gálatas. ¿Cuáles son las manifestaciones? Eso para que nosotros, de la carne. Gálatas 6. Adulterio. La carne son adulterios, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Todo este cóctel de cosas es una manifestación, está dando una evidencia de que allí está tomando lugar la carne. Por supuesto, como lo decimos, nosotros cuando la persona nace de nuevo,
es bautizada por el Espíritu Santo, y el apóstol Pedro decía, el bautismo que ahora nos salva, que es el bautismo del Espíritu Santo, no quitando las inmundicias de la carne. Nosotros tenemos un trabajo que es ir rechazando todas estas cosas. Por supuesto que vamos a caer, nadie es perfecto, por decirlo así, no es que no vamos a caer muchas veces, vamos a tropezar. Por eso el apóstol Pablo decía muy claramente, si alguno cree estar firme, mire que no caiga, mire que no caiga. Pero muchas veces pensamos, no, yo estoy firme, yo no voy a caer. Y es el momento cuando caemos. Y por supuesto, nosotros tenemos un trabajo, que esto es algo que el Señor nos pide. El Señor nos pide que presentemos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. El Señor quiere, y esto es algo agradable a Él. Cuando nosotros nos abstenemos de estas cosas que están acá, estamos matando lo que representa todo esto. Acá hay una raíz de maldad que está en nosotros, por eso dice el apóstol Juan, decía, si alguno dice que no tiene pecado, está engañando, está mintiendo, y la verdad no está en él. O sea, el pecado está en nosotros, pero también Dios puso su naturaleza para que nosotros podamos ir en contra de esa naturaleza pecaminosa. Usted, con su propia fuerza humana y su carne, no va a poder hacer nada. No va a poder ir en contra de esto. Necesita el poder del Espíritu Santo de Dios. Usted, por su propia fuerza, nada puede hacer. El Señor Jesucristo lo dijo, separado de mí, nada pueden hacer. Nada pueden hacer. Yo no puedo atacar mi propia naturaleza con mi propia fuerza, con mi propio, tratando de abstenerme, no, porque es algo fuerte, es algo que tiene que ser por el Espíritu, es algo que Dios le da muerte a esa parte pecaminosa en nosotros. Esto es un proceso, y puede que la persona vaya muy bien y de repente, ¡pum!, caiga. Y de pronto caiga, o recaiga en otras cosas, en cosas que ya venía triunfando, puede que caiga otra vez. Por eso el apóstol advierte de esto: si soy guiado por el Espíritu, no está bajo la ley. Digo pues esto, por eso el Señor también nos manda a andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Una forma de andar en el Espíritu es no satisfacer los deseos de la carne. No satisfaciendo los deseos de la carne. Cuando nosotros empezamos a satisfacer los deseos de la carne, empezamos a alimentar ese monstruo. Porque realmente es así. Yo veo que en mí hay también ese monstruo, como en todo creyente, y yo tengo que ir combatir a ese monstruo. ¿Y cómo lo combato a ese monstruo? Absteniéndome de cosas que a Dios no le agradan. Entonces, ese abstenerse es una de las manifestaciones que es la templanza. Se ve ahí la templanza, el dominio propio. Fíjense que todas estas cosas, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, que es humildad, mansedumbre es humildad. ¿Te has visto a personas que son, por decirlo así, son agrandados, ¿no? Que dicen, no, sos como que el fanfarrón. Un fanfarrón es todo lo contrario a humildad. Una persona humilde es una persona contraria a un fanfarrón. ¿Un fanfarrón qué hace? Se jacta de lo que él hace o de lo que él es. Cuando vemos al fariseo allá, ¿se acuerdan del fanfarrón? Estaba ahí fanfarroneando delante de él. Señor, te doy gracias porque no soy como los demás. Es un fanfarrón. Ahora, eso simbolizaba que no había humildad. La única forma, dice la palabra del Señor, que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Mira con agrado al humilde y al que es fanfarrón o agrandado. Así dice que Dios lo mira, no le agrada eso al Señor. Por eso va en contra
de la naturaleza de Dios. Aquí vemos representada la naturaleza de Dios, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, siempre, lo dice la Escritura, siempre que hay humildad, también hay sabiduría que viene de lo alto. Sabiduría que viene. Si no hay humildad, es porque esa sabiduría, y si hay celos y contención, por más que yo me sepa la Biblia de tapa a tapa, dice la Escritura, esa sabiduría no proviene de Dios, sino que es carnal, animal y diabólica. Entonces, hay una sabiduría que viene de lo alto, y la sabiduría es llena de certidumbre, pura, certidumbre significa llena de fe, llena de certeza en el Señor, amable y llena de buenos frutos. Fíjense cómo toda la palabra de Dios se va, por decirlo así, completando, como que se va armando, porque es como que encontramos en diferentes partes de la palabra de Dios la idea de lo que Dios quiere transmitirnos. Por eso dice la Escritura, la suma de tu palabra es verdad, la suma de tu palabra. Entonces, todo tiene un complemento, todo se va complementando en la palabra de Dios, todo tiene una armonía en la palabra de Dios. Jamás hay pasaje oscuro, como dicen algunos teólogos falsos, ¿no? Falsos teólogos diabólicos, diría yo, que la Biblia tiene pasaje oscuro. Mentira, la palabra de Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en la luz. Entonces están diciendo que la palabra de Dios tiene cosas. No, la palabra de Dios es luz y alumbra, es una lumbrera a mi camino, dice la palabra del Señor. Jamás habla de oscuridad en la palabra. Por eso es que toda la palabra de Dios es una armonía. Cuando yo, aleluya, quiero aprender la palabra del Señor, adquiero la sabiduría, o cualquier persona que se ponga y le pida al Señor, dame sabiduría de lo alto, Señor, la palabra de Dios va a tener una armonía impresionante, va a ser armoniosa, no va a haber contradicción en ninguna parte, todo es armonía en la Escritura. Esto es algo precioso. Habíamos dicho que desear, ¿se acuerdan de los domingos anteriores? Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que podáis crecer. La palabra de Dios produce crecimiento en la persona, en el creyente, en el discípulo, produce crecimiento. Entonces, cuando yo voy a la Escritura, voy a alimentar mi hombre interior. Una de las formas de alimentar mi hombre interior es la palabra del Señor. Y ahí va a ir creciendo. ¿Qué es lo que crece cuando yo me alimento de la palabra? El hombre espiritual. ¿Y el hombre carnal? ¿Qué sucede con el hombre de la carne? Va siendo, va sometiéndose a la Escritura. Ese poder tiene, poderosísima es la palabra del Señor. De hecho, dice la palabra del Señor que todo lo que vemos, todo lo que tiene vida está sustentado por la palabra de su poder. Fíjense, y poderosa es la palabra también para producir eso en usted, el fruto. Es tan poderosa. Cuando yo dejo de leer la Escritura, yo dejo de leer la palabra, lo más probable es que ese hombre interior se empiece a debilitar. Y bueno, puede decir alguno, pero yo estoy orando. Sí, está muy bien, pero necesita también el alimento, porque no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese hombre interior se alimenta de la palabra. Pero yo estoy haciendo cosas, estoy orando, pero no, necesita alimentarse. Por eso hoy estamos aquí, alimentándonos de la palabra del Señor. Digo pues esto, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Esta es la lucha de todo creyente. Pablo lo decía muy claramente, decía, el hacer el bien está en mí, pero veo que en mis miembros hay una ley opuesta que se resiste.
hacer la ley. Entonces no hago lo que yo quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y Pablo estaba como en una lucha en su interior, aunque era una persona totalmente santa, una persona madura espiritualmente, pero tenía esa confrontación y veía esa lucha en él, que es la lucha que vemos nosotros también, nosotros mismos. Porque queremos hacer el bien, nos deleitamos en la ley de Dios, pero vemos que nuestros miembros a veces nos traicionan. Lo vimos en la parte de nuestra boca, a veces nos traiciona a veces en alguna parte, mirar nuestros ojos, a veces es como que es nuestro enemigo. Vemos que nuestra misma naturaleza se vuelve nuestra enemiga. Eso es porque la persona ha nacido nuevo. Usted no tendría esa confrontación en su interior si no fuera un hijo de Dios. Pero como es hijo de Dios, entonces tiene esa lucha en su interior. Porque es un hijo de Dios. Entonces vemos aquí que estamos en una pelea diaria. El Señor nos da unas herramientas para atacar a ese viejo hombre y mantenerlo ahí crucificado. De vez en cuando se baja de la cruz ese viejo hombre y nos hace dejar la escoba, como dijo, hacer cosas que a Dios no le agradan, pero lo que el Señor quiere, la voluntad de Dios, es que seamos guiados por el Espíritu. Ser guiados por el Espíritu es esto. Una vez escuché un predicador que hablaba y decía que era una cosa media rara, ¿no? Pero ser guiado por el Espíritu significa esto. ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestra decisión todos los días? ¿Cuál es la decisión? Si vamos a la Escritura, si vamos a comer de la palabra y nos vamos a deleitar, estamos siendo guiados por el Espíritu. El Espíritu nos va a guiar siempre a toda verdad y a toda justicia. Nos va a guiar a la palabra, el Espíritu. ¿Y nuestra carne nos va a guiar a dónde? Nuestra carne nos va a llevar a otras cosas, a diversiones, a cosas, a mirar cosas, a hacer cosas, a decir cosas, a pensar cosas que no son agradables a Dios. Cosas como esta, adulterio. Muchas personas piensan que entran, que ya soy cristiano, ya creí y fui bautizado por el Espíritu y ya no me voy a portar nunca más mal. O no voy a caer nunca. Y eso no es así. Es así, vamos a caer muchas veces hasta que vayamos madurando. Mientras más madure la persona, menos cae. Menos cae. Y más madura, menos cae. Y así vamos de gloria en gloria. Hasta que el Señor, que empezó una buena obra en nosotros, la va a perfeccionar. Como lo dijimos, el Señor no va a dejar ninguna obra inconclusa. Entonces vemos estas idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Fíjense todo lo que tiene la carne, ¿no? Es terrible. Homicidio, borrachera, es un monstruo que está ahí. Pero todo esto, por el poder de Dios y por la obra del Espíritu Santo en nosotros, va a producir todo lo contrario. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas, si usted está así, en esta condición, lleno de gozo, lleno de amor, lleno de dominio propio, de benignidad, de bondad, de fe y templanza, usted no está bajo la ley, sino que está en la ley del Espíritu. Alguien dijo una vez, y me gustó mucho esa, para hacer una alegoría o para que la gente pueda entender, una cosa es caminar sobre la tierra y otra cosa es andar en avión. Hay una ley que te lleva, que te atrae hacia la tierra, que es la ley de gravedad. Hay una ley de gravedad que te pone sobre la tierra. Si no tuviera esa ley de gravedad, andaríamos todos flotando en el aire, de acá para allá. Pero fíjense que hay otra ley contraria. Cuando una persona se sube a un avión o algo,
hay una ley contraria, la ley de aerodinámica, que es la ley que te suspende en el aire. Este predicador hacía una comparación. Tenemos la ley que sería del pecado, que nos empuja hacia abajo, y otra ley opuesta que te empuja hacia arriba. Eso es lo que sucede en el cristiano. Cuando nosotros nos subimos, no sé si cuántos han tenido la oportunidad de viajar en avión. Amén. ¿Algunos? Yo todavía no he tenido la posibilidad. Pero ese avión despega y vence la otra ley. La ley de la gravedad es vencida por la ley de la aerodinámica, o la termodinámica, como lo dicen algunos, que es por la parte de los... Entonces, una ley es vencida por otra ley. Son dos leyes diferentes, y esa ley, una vence a la otra, y esa ley es la que predomina cuando nos subimos a un avión. Andar en el Espíritu es lo mismo. Andar en el Espíritu es vence la otra ley, que es del pecado, es vencida por la ley del Espíritu. Es vencida, y eso es lo que Dios quiere, que nos subamos todos los días y venzamos la ley del pecado, sea vencida por la ley del Espíritu. Esa es la voluntad de Dios, que no andemos en la carne, sino que andemos en el Espíritu. Cada día ese hombre que no es alimentado, el hombre que no sea alimentado, es el hombre que se va a debilitar. Ya lo dijimos una vez, ¿se acuerdan? Muchas veces lo hemos hablado. Si yo alimento mi carne, nuestro espíritu va a empezar a debilitarse. Cuando vengan las tentaciones, cuando vengan las pruebas, las dificultades, va a predominar, va a saltar el que está más fuerte. Va a saltar de nosotros como algo que se va. Ahora, si nosotros estamos en el espíritu, cuando pasemos una adversidad, va a estar nuestro corazón con ira, con contienda, no, sino lleno de paz. De paz. Y si una persona está llena de paz, ¿cómo se va a manifestar esa paz hacia el exterior? El fruto. Pues va a tener templanza y todo lo demás. Amor, va a saber cómo hablar, va a hablar en amor y no va a hablar en ira. Si nosotros hablamos algo en ira, lo más probable es que se manifieste algo que Dios no quiere que se manifieste. Y si nuestro corazón está lleno de amor, nuestras palabras también van a ser llenas de amor. Eso es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que nos llenemos. Por eso habla de la llenura del Espíritu Santo. Cuando habla de la llenura del Espíritu Santo nos referimos a esto. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y usted cómo es lleno del Espíritu Santo? Pablo lo decía. Dice, no apaguéis el fuego del don de Dios. Aviva el fuego, del don de Dios que está en ti. Avivando el fuego. ¿Y cómo lo avivo? Por la palabra, oración, por supuesto, oración, palabra, son cosas que no tienen que faltar en nosotros para que nosotros podamos estar fuertes. Si estamos débiles, es porque nos descuidamos en una de estas áreas. Lo más probable es que sea la palabra de Dios. Si yo paso muchos días sin leer la palabra de Dios, o muchos días sin orar, imagínense, un creyente que esté 3 meses sin orar, 3 meses sin leer la palabra. Alguien nos dijo, un pastor me decía una vez, si vos llegás a pasar 3 meses sin orar y sin leer la palabra, te vas a dar cuenta que sos peor que una persona del mundo. Te vas a portar peor que una persona que todavía no conoce a Dios. Y es cierto. No haga la prueba, por la duda. No pase tiempo sin orar y no pase tiempo, porque muchos dicen, bueno, voy a hacer la prueba, a ver qué pasa. El que empieza a estar firme, mire que no caiga, dice la Escritura. Entonces, vimos que la templanza nos hace ser disciplinados, ¿se acuerdan? Saber controlar nuestro cuerpo, nuestra manera de vivir. Nos hace crecer en el conocimiento de Dios. Todas estas cosas suceden cuando nosotros
estamos alimentando el espíritu. Si alimentamos nuestro hombre espiritual, alimentamos el hombre nuevo, la nueva naturaleza, vamos a crecer espiritualmente. Y si no alimentamos el hombre espiritual, usted no va a crecer ni en el conocimiento, ni en la relación con Dios, ni en el dominio, ni va a ser disciplinado, no va a poder controlar su propio cuerpo. Hablamos y tampoco va a poder, y en una de las partes de mantener nuestro cuerpo es en el uso de las palabras que lo habíamos estado hablando en Santiago, ¿se acuerdan? Santiago 3, 7 al 10, vamos a leer, vamos a ir, voy a hacer varios días ya que no, Santiago 3, ...3, 7 al 10, dice la Escritura y habla acerca de la lengua, dice, porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre, sin el poder de Dios, por supuesto, una persona común, no puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. ¿Sabe qué significa maldecir? Decir mal. Eso significa maldecir, decir mal, decir algo malo. Decir algo mal, decirle algo malo a una persona. Eso es maldecir. Decirle algo malo. Dice, con ella bendecimos a Dios y Padre. Fíjense que eso está hablando en el ámbito cristiano. Una persona que bendice a Dios y Padre es una persona cristiana. Acá en Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo, estaba hablando a personas cristianas. Dice, con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Esto lo estuvimos diciendo, si una persona maldice, si un cristiano maldice, esa maldición no va contra la persona, sino va contra Dios mismo. Siempre que nosotros pecamos o decimos algo malo contra alguna persona, no lo estamos diciendo contra la persona, sino contra Dios. ¿Por qué? Porque esa persona está hecho conforme a la imagen de Dios. O sea, es contra Dios que pecamos. El salmista David ya lo decía, ¿se acuerdan? Contra ti solamente he pecado. Él había adulterado una mujer, le había quitado la mujer a su prójimo, un soldado, que era Urias Eteo, un prójimo de él, le había quitado a su mujer, y el salmista David dijo, contra ti solamente he pecado, porque él veía que lo que le había hecho a su prójimo, que la imagen de Dios, se lo había hecho a Dios, entonces él reconocía, yo reconozco mi pecado, decía él, y en iniquidad fui formado, y en pecado me concibió mi madre, decía él, Señor, ten piedad de mí. Fíjense que él se arrepintió, ¿y qué recibió el Señor? Recibió el perdón inmediato. Siempre que nosotros vamos al Señor y nos arrepentimos, el Señor nos perdona, porque Él es grande en misericordia y amplio en perdonar. Entonces siempre que nosotros hagamos algo contra otra persona, tenemos que ir a la rodilla y pedirle perdón al Señor, porque es contra Él que pecamos. O sea, si decimos una maldición o insultamos a alguien, estamos hablando en contra de Dios mismo. Estamos insultando a Dios mismo. Muchos no, pero yo le estoy diciendo qué. Y decimos no, y es contra el Señor. Usted tenga esto siempre muy en claro. Tenemos que tenerlo, yo también, para mí, en la palabra, no es que solamente tener esto bien en claro. Que el Señor nos dé entendimiento y nos dé sabiduría siempre
para que cuando vayamos a decir algo contra una persona, no voy a decir contra Dios, así que tenemos que ponernos en esa postura, para no pecar contra Dios, para no pecar contra Dios. ¿Se acuerdan de esa salmista que decía? Señor, pon freno en mi boca para no hablar cosas que no tengo que hablar. Pon freno, Señor, frená mi boca, frená mis labios para no decir cosas que te van a ofender a ti, Señor. Con ella bendecimos a Dios y Padre. De una misma boca, dice, proceden bendición y maldición. O sea, bendecimos a Dios es una incongruencia, es algo que no puede pasar en nosotros, es una advertencia que el Señor nos hace. El Señor nos habla de una forma amorosa. Esto no tiene que ser así, dice el Señor. Bueno, no estoy diciendo, lo dice la palabra, lo está diciendo el Señor, esto no debe ser así. De una misma boca procede bendición y maldición, hermanos míos. Fíjense el amor con que habla Santiago acá, hermanos míos, amados míos. Esto no debe ser así. Gloria al Señor. Cada vez que nosotros hablemos, dice, si un predicador una vez decía, y algo muy lindo, a mí me gustó mucho, dice, si vas a decir algo y no lo vas a decir en amor, no lo digas. Ahora, si tu corazón está lleno de amor, ahí sí habla. Fíjate en tu corazón. Si vas a decir algo y hay un sentimiento de celo, sentimiento de envidia, sentimiento de tristeza, de amargura, de rencor, de ira, mejor callar. Pero en el momento no se nos vienen. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo, Señor, recordame, Señor, por tu Espíritu Santo, recordame ahí, cuando yo vaya a decir algo y pueda detectar en mi corazón, Señor, dame esa luz para detectar en mi corazón si hay algo, si voy a decir algo y esa palabra no sale de un corazón limpio, de un corazón puro, de un corazón de amor, que no lo diga. ¿Ustedes se acuerdan del Señor Jesucristo? Todas las veces que hablaba, Él hablaba, pero su corazón siempre estaba lleno de amor. Él incluso le dijo a los fariseos todo lo que habló, pero siempre le habló en amor. Por eso es que los fariseos no podían entender al Señor Jesucristo y le tenían mucha envidia al Señor Jesús, porque Él hablaba con amor. ¿Se acuerdan que le dijeron, habla de una forma diferente a los fariseos? Los fariseos, ¿cómo hablaban? Con ira, enojados, porque ellos vivían con celo, con ira, todo. Y el Señor Jesucristo, como hablaba con amor, Él explicaba, enseñaba con amor. Los fariseos lo querían matar por eso. Y hablaba de una forma diferente. Dijo, habla como quien tiene autoridad. Y los alguaciles, cuando mandaron a los fariseos a arrestar al Señor Jesucristo, y los alguaciles cuando se volvieron, dijeron, nunca y jamás escuchamos a alguien que hable así. Nadie habla así como el Señor Jesús. Se dieron cuenta que había algo diferente. Y esto los llenó de envidia a los fariseos. Porque hablaba de una forma, imagínense, el amor de Dios mismo manifestado en carne. ¿Cómo hablaba? Con mucho amor, amando a la multitud, amando a todas las personas que estaban ahí. Y amó de tal manera que no dudó en entregar su propio cuerpo, entregar su propia vida en sacrificio por toda la humanidad. Entonces acá dice, con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Y acá hace una explicación alegórica, una comparación. Dice, ¿acaso alguna fuente? Fíjense que esto ni en la naturaleza sucede. Cuando vemos una fuente, siempre sale un solo tipo de agua, nada más de una fuente. Una fuente es un lugar donde vamos a buscar agua. Una vez fuimos allá con el hermano Héctor Amoquehue y había una fuente de agua y nosotros tomábamos ahí en un riachuelo. De hecho me hizo bastante mal el agua, pero ahí salía un agua pura,
que te descontamina. Yo como digo medio contaminado, pero te descontamina de tal forma que te hace como una purga porque te saca toda la impureza del cuerpo, ¿no? Es buenísimo el agua. Pero yo lo tomaba de un lado y salía de un sabor, y tomaba de otro lado y salía de otra forma, ¿no? Siempre el mismo tipo de agua. Santiago acá está haciendo esa comparación. Dice, de una misma... ¿acaso de alguna fuente echa agua por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? ¿Salen dos tipos de agua de una misma fuente? No, el agua es un solo tipo de agua. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que salga un solo tipo de palabras de nuestra boca. Que sean de bendición. Que no salgan dos tipos de agua. ¿Vieron que habla de la palabra Señor de un hombre de doble ánimo? ¿Qué dice del hombre de doble ánimo? Es inconstante en todo su camino. Que es una persona que tiene un doble alma, o sea, hay una doblez en él. Tiene dos tipos de cosas en él. Y nosotros, de hecho, naturalmente, está el hombre carnal, la vieja naturaleza, y está la naturaleza de Dios en nosotros, y no tiene que menguar la naturaleza pecaminosa de nosotros, el viejo hombre tiene que menguar de tal forma que salga un solo tipo de agua nada más, que sea un solo tipo de vocabulario que salga de nuestra boca, que sea de bendición siempre, siempre de bendición. Eso es lo que Dios quiere llevarnos a ese nivel, a ese nivel, que ya no salgan más dos tipos de agua, sino que salga un solo tipo de agua de nuestra boca. Ese es un nivel que Dios quiere, es una estatura del varón perfecto al cual Dios nos quiere llevar, que es Cristo. Cristo es el varón perfecto. Entonces dice, hermano mío, ¿puede acaso la higuera producir aceituna o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. No podemos dar dos tipos de frutos. Vemos una manzana, no salen peras. No salen dos tipos de frutos. Eso donde en los únicos árboles que se ven son en los arbolitos de Navidad, que vemos diferentes tipos de... Pero en la naturaleza no lo vemos así. Y Santiago hace esta comparación de la naturaleza. De la naturaleza, que si no lo vemos en la naturaleza, tampoco tiene que ser así en la vida del creyente. Dios les bendiga. Vamos a seguir el domingo que viene. El ser prudentes en el uso de las palabras es el tema que terminamos, y después vamos a ir con el tema de mantener una mente sana, un sano juicio, o una sana enseñanza en nosotros. Mantener un sano juicio es, por ejemplo, no dormirse, no estar dormido. Eso nos ayuda también en dominio propio a mantenernos despiertos. Una persona dormida es una persona que ni se entera de lo que está pasando a su alrededor. Pero nosotros tenemos que estar despiertos, es una ordenanza del Señor a estar despiertos. Dios les bendiga. Vamos a seguir el domingo que viene. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos para cada día, Señor, salga de nuestra boca, Señor, solamente palabras de bendición. Ayúdanos, Señor, Padre amado, para abstenernos de todo aquello que no te agrada, Señor. Te damos toda la gloria, Señor. Ayúdanos para no andar con cosas, Señor, que te desagradan, sean chismes, Señor, mentiras, cosas que, Señor, Padre amado, no son de edificación a nuestro hombre interior, a nuestro hombre espiritual. Señor, ayúdanos para abstenernos, danos fuerza, Señor. Sabemos que con nuestras propias fuerzas nada podemos hacer. Necesitamos, Señor, siempre la ayuda, Señor, Padre amado, de tu Espíritu Santo. Danos esa fuerza, Señor, en esta semana, Señor, para poder hablar todo lo que es agradable. Señor, todo llena nuestro corazón
primero de tu amor, Señor, para que todas las palabras que digamos sean, Señor, hechas con amor, Señor, sean dichas con amor, y todo lo que hagamos sea hecho con amor, Señor. Te damos gracias, te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Fortalécelos, bendícelos, dale fuerza cada día, Señor, para poder, Señor, Padre amado, vivir una vida que te agrada a ti, Señor. Te damos toda la gloria, Señor, que nuestro interior esté lleno de fuego, Señor, lleno de pasión por ti, Señor Jesús. Te damos toda la gloria, te damos gracias, Señor, ayúdanos cada día, Señor, a poder caminar como es digno del llamamiento con el cual tú nos llamaste. Te damos gracias por tu palabra, por este alimento, Señor, que es para nuestra vida espiritual. Te damos toda la gloria y te damos gracias. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, recibe un fuerte aplauso a tu nombre, Señor, que es sobre todo nombre.